¿Quién es Irene Rotella? Bueno, una pregunta que cuesta mucho quizás responder porque yo creo que Irene tiene varias facetas de la vida, ¿verdad? Y voy a retomar más así de muy joven, de muy chica, de lo que recuerdo de chica, es que yo era una persona, una criatura normal, que quería divertirse, quería jugar, quería estudiar. Y bueno, me tocó una niñez un poco difícil, con una familia que se separó, que hizo también que haya secuelas en mi casa y que también yo me crié así sin entender muchas cuestiones, ¿verdad? Muchas cosas que la gente juzgaba, que la gente me gritaba. Por ejemplo, siempre escuché de chiquitita que me decían mariquita o la palabra putito. Entonces es como que yo no entendía porque nadie me explicó tampoco qué significaba esas palabras. Y nada, crecí en una infancia con mis vecinas. Me encantaba irme al mercado de abasto y a juntar verduras, porque nosotros venimos de una familia muy humilde. Mi mamá fue de Acaay y mi papá es de Pilar. Y mi papá toda la vida trabajó como carnicero en el mercado 4 por mucho tiempo. Y mi mamá lastimosamente falleció en el 2021 a consecuencia del COVID. Pero mi mamá fue una mujer muy trabajadora, muy luchadora, que creía mucho en las plantas. Por eso me gusta mucho las plantas también, como que me transmitió todo. Y tuve una infancia difícil, pero también una infancia muy feliz. Entonces, esa un poco es Irene de la infancia. Luego Irene de la adolescencia, una Irene que creo que crecí muy confundida de muchas cuestiones que no entendía, ¿verdad? Nadie me explicaba qué era ser travesti, que era un homosexual, pero yo escuchaba esas palabras como homosexual, puto, travesti, pero yo no sabía qué era. Yo simplemente era un adolescente que vivía, soñaba, que le gustaba bailar, le gustaba cantar, miraba las películas, las novelas, quería ser actriz, bailarina, profesora, yo quería hacer de todo. Como una adolescencia que uno busca y experimenta de todo, ¿verdad? Y nada, fue una adolescencia muy difícil. Al principio conté que mis padres se separaron, entonces hizo que yo también huyera de mi casa muy joven. A los 13 años yo estaba en cuestión de calle y desde entonces no puedo decir que era ejercer el trabajo sexual porque era un adolescente y yo estaba en la calle sin educación, sin una familia, y hizo que yo esté en la calle haciendo supuestamente trabajo sexual cuando era abuso sexual. Pero yo nunca escuché de ninguna institución, nunca escuché del ministerio, no, en aquel entonces era Secretaría de la Niñez, nunca en mi vida yo he visto eso. Y nada, crecí ahí mi adolescencia a los 14 años, donde pasé muchas cosas, pasé momentos muy, muy difíciles, realmente momentos en que la policía me maltrataba, la policía me abusaba de mí en sentido de físicamente golpes o maltrato, que hizo que yo realmente no respetara a la policía. O sea, al principio le tuve miedo y después ya le tuve inseguridad. O sea, a mí me genera la policía inseguridad, no me genera la seguridad. Entonces yo tengo esos recuerdos de mi adolescencia y parte de mi madurez, ¿verdad? Cumplí 18 años en la calle, pasé, como te digo, momentos muy difíciles y bueno, tuve que hacer por 23 años el trabajo sexual para sobrevivir, ¿verdad? Igual busqué mucho trabajo. En mi momento también de niñez y adolescencia atravesé también el criadazgo. O sea, hubieron familias que supuestamente me iban a ayudar a estudiar y nada, me explotaban de la mañana hasta alta hora de la noche trabajando y no me pagaban, sino que me pagaban con un plato de comida, a la cual yo agradezco, ¿verdad? Porque un plato de comida también hay que agradecer, pero también era abusada en ese sentido.
Y nada, así crecí hasta el momento que después decidí, conocí gente maravillosa en ese camino también, que me decían que yo estudie, que yo tengo que estudiar, o sea, yo dejé la escuela en aquel entonces. Entonces retomé mi educación y fui creciendo en ese sentido. Tengo intenciones de ser abogada, me gusta como el derecho, pero también huí también de esta carrera porque es muy, muy dura. Y nada, estoy como queriendo experimentar en el trabajo social. Y nada. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi familia está compuesta por 6 hermanas, todas mujeres divinas. Algunas viven en el exterior y otras ya están casadas, son todas grandes. Y yo era el único varón de la familia, por decirlo así. Y nada, eso era la compuesta. Mi mamá, mi papá, mis primos, mis primas, tías. Pero yo no conviví mucho con mi familia, yo solamente conviví con mis hermanas y con mi mamá y con mi papá, ¿verdad? Que fueron así. Después tengo personas que yo también consideré mi familia, que son afectivas, así, personas que me acompañaron en ese proceso de mi niñez y mi adolescencia. Cuando vos a los 13 años saliste de tu casa, significa que antes de los 13 años vos ya te diste cuenta y le hablaste a tus padres. En realidad yo creo que mis padres siempre se dieron cuenta que algo pasaba, ¿verdad? Yo nunca dimensioné eso, o sea, para mí yo era una criatura, o sea, yo creo que la criatura o la infancia uno, no sé, puede tocar una muñeca, puede agarrar una pelota, o sea, yo lo que recuerdo que a mí me querían obligar mucho a jugar la pelota, a jugar con camiones y a mí no me gustaba mucho. En realidad ahora me encanta la pelota, me encantan los camiones y odio que no haya aprendido a jugar fútbol, pero no sé por qué, porque creo que los juegos son juegos que pueden tener niñas, niños, ¿verdad? Y que socialmente es lo que hacen que impongan ciertos juegos. Y nada, cuando agarraba una muñeca de mis hermanas siempre me pegaban, pero nunca me explicaban el por qué. Y yo nada, yo creo que juegan. Es como que yo siento que los niños quieren tocar la electricidad y uno tiene que educarle, ¿verdad? Tiene que decirle que no está bien ni nada. Yo lo único que recuerdo que siempre me golpeaban la mano. Entonces era eso, y no había explicaciones. Y nada, eso es lo que así fue compuesta mi familia. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? Que vos no sabías que era relación sexual. ¿Cómo fue? Y fue a los 15 en un contexto de calle. En realidad era un adolescente y en realidad fue por una persona mayor que realmente abusó, porque es abuso sexual. Y hoy puedo decir eso. En aquel entonces no, en aquel entonces era mi modo de salir y tener que sobrevivir, ¿verdad? Porque era generar dinero para pagar mi alquiler, para comer, para sobrevivir. O sea, vos a los 15 años te estabas prostituyendo. Y yo siempre hablo de una cuestión que el trabajo sexual y un contexto de vulnerabilidad, ¿verdad? Yo creo que una persona adolescente en un contexto de calle no es trabajo sexual. El trabajo sexual es totalmente otra cosa cuando una persona es mayor de edad, es autónoma, decide por voluntad propia hacer ese ejercicio que es un labor más, ¿verdad? Pero no en mi condición, ¿verdad? Yo estaba en un contexto de vulnerabilidad y de abuso. Claro, vos creías que no tenía otra opción, aparte de eso nadie te educaba. En realidad yo busqué muchas opciones. En realidad yo busqué, por ejemplo, en el mercado, como mi papá era habitué del mercado 4, yo busqué, por ejemplo, ser vendedora, vender, y nadie me daba trabajo, nadie me quería dar trabajo, ¿verdad? Entonces yo no entendía el por qué, ¿verdad? Entonces creo que siempre tuvo que ver con que yo asumí mi identidad muy joven. Yo a los 13 años ya empecé a hacer mi transición y la gente no le gustaba, ¿verdad? Entonces quizás ni siquiera experimentaba si yo tenía esa capacidad de hacerlo, ¿verdad? Simplemente era no.
23 años estuviste en la calle. 23 años, desde los 14 hasta muy siendo ya mayor de edad. ¿Y en qué momento vos dijiste, yo tengo que ser un referente para la gente en la diversidad? En realidad fueron varios episodios en mi vida que siempre dije que yo no quería. A mí no estoy ajena al trabajo sexual, pero a mí nunca me gustó ejercer esa profesión, ¿verdad? Porque los recuerdos que yo tengo eran de mucha violencia en la calle, abuso policial, abuso de personas, entonces a mí no me gustaba. En realidad en la calle muchas veces puedes caer en delincuencia, conoces la droga, el alcohol, la violencia, entonces a mí esa vida no me gustaba. Yo siempre soñé ser, no sé, una abogada, una doctora, una persona, un artista, quería tener otra oportunidad. Siempre digo, ¿por qué yo no puedo ser senadora, diputada, no puedo ser presidenta, qué sé yo? Yo siempre tuve inspiraciones muy grandes y siempre sigo teniendo, ¿verdad? Yo quiero cada vez más. Y fue en un momento en que la decisión fue así, que mi vida, a lo largo de mi vida yo tuve varios intentos de suicidio. Muchas veces me intenté suicidar cuando era joven, cuando era criatura, ya siendo grande, por toda la violencia que yo viví. Entonces yo siempre quise acabar con mi vida. No sé por qué no lo habré logrado. Siempre digo que Dios tenía un propósito para mí, y fue cuando en realidad tomé la decisión, cuando un comisario me había torturado toda la noche. Me habían llevado presa porque yo le desafié, y ni siquiera fue porque yo hice un delito, simplemente porque yo le desafié a él y él me mandó a apresar y me mandó a torturar toda la noche. Era así también un mes de agosto con mucho frío, y él me mandaba a derramar agua con hielo, agua fría. Y ese día yo decidí que no voy a volver a permitir que nadie me juegue y que nunca más, ¿verdad? Entonces fue el momento en que empecé a denunciar. Y en aquel entonces había una referente que se llamaba Peter Balbuena. Se le conocía como la japonesita. Ella vivió la época de la dictadura, entonces fue como una referente para mí, que hizo que yo empecé a levantar la voz, ¿verdad? Entonces empezaba a denunciar los casos de abuso, la violencia, y así fui tomando este liderazgo, ¿verdad? Hasta el momento que yo me empoderé, estudié, retomé el colegio, terminé mi colegio y terminé con muy buenas notas, con muy buenas calificaciones, que después decidí estudiar Derecho. Hice un año de Derecho y ahora me retiré por cuestiones económicas y también porque ese espacio es muy violento. La carrera de Derecho es muy violento, los hombres son muy violentos. Entonces son como muy machistas y yo no me sentía cómoda para estudiar, pues yo creo que me voy para estudiar, no para que la gente me pregunte por qué soy así, por qué me gusta tal cosa. Y entonces tuve que retirarme por eso, pero creo que voy a retomar en cualquier momento.